Imagina por un momento que estás caminando bajo un cielo estrellado. No hay ruidos de ciudad, no hay pantallas ni distracciones, solo tú y la inmensidad del universo brillando sobre tu cabeza. En ese instante, sientes que algo dentro de ti se conecta con esa grandeza. No sabes explicarlo del todo, pero lo percibes. Un silencio profundo, una paz que no depende de nada externo. Esa sensación es una de las maneras en las que comienza a revelarse la espiritualidad, no en discursos complicados ni en rituales rebuscados, sino en la experiencia íntima de sentirte parte de algo más grande. Y aquí surge la pregunta central de este video. ¿Cómo actúa realmente una persona espiritual? ¿Es alguien que viste de una manera particular? ¿Que repite frases positivas a diario? ¿Que sigue ciertas modas o ritos? O, más bien, ¿es alguien que lleva la espiritualidad en cada gesto, en cada palabra y en cada decisión de su vida? Lo interesante es que la espiritualidad auténtica no se mide por apariencias, sino por la coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Ser espiritual es una forma de habitar el mundo, de relacionarte contigo mismo, con los demás y con la energía del universo. Es un estilo de vida que va más allá de la religión, más allá de las creencias superficiales y más allá de lo que otros esperan de ti. En la astrología, cada signo zodiacal refleja una forma distinta de encarnar la espiritualidad. Aries, por ejemplo, actúa con valentía y nos recuerda que dar un primer paso también es espiritual. Tauro, en cambio, lo hace con paciencia, enseñándonos que cultivar lo simple y lo estable también es un acto de conexión. Géminis busca comprender y comunicar, mostrando que la palabra y el aprendizaje son vehículos espirituales. Cáncer nos invita a sanar a través del cuidado. Leo nos recuerda la importancia de brillar desde el corazón. Y Virgo aporta la disciplina necesaria para ordenar el caos interior. Cada signo es un espejo, y juntos nos muestran que no existe una única forma de actuar espiritualmente. Lo esencial no está en imitar, sino en reconocer cómo tu propia energía puede alinearse con lo divino en lo cotidiano. Ser espiritual no significa escapar de los problemas ni vivir en las nubes. Significa estar presente, vivir con conciencia y recordar en cada instante que lo que haces tiene un impacto. Una persona espiritual, más allá de su signo zodiacal, actúa con empatía. Escucha sin juzgar, habla sin herir, elige con claridad y reconoce que cada emoción trae consigo una enseñanza. Sabe que el enojo puede transformarse en coraje constructivo, que la tristeza puede abrir la puerta a la compasión y que la alegría es una energía sagrada para compartir. En este video vamos a recorrer paso a paso las claves que nos permiten reconocer cómo se manifiesta la espiritualidad en las acciones diarias. Exploraremos cómo piensan, cómo sienten y cómo responden ante los retos las personas espirituales. Veremos ejemplos claros y prácticos, relacionándolos con las energías zodiacales, para que descubras cómo tú mismo puedes empezar a actuar desde ese lugar de mayor conciencia. Así que te invito a abrir tu mente y tu corazón, porque quizás, al final de este recorrido, descubras que tú ya actúas espiritualmente mucho más de lo que imaginas, y que lo único que necesitas es reconocerlo y expandirlo en tu vida diaria. Cuando escuchamos la palabra espiritualidad, muchas veces la asociamos con prácticas externas: meditación, rituales, incienso, mantras o símbolos. Sin embargo, actuar espiritualmente no depende solo de estas herramientas, sino de la forma en que habitamos la vida cotidiana. Actuar espiritualmente significa elegir conscientemente cómo respondemos a lo que ocurre a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Es vivir con una brújula interna que no se deja dominar únicamente por el ego, sino que busca constantemente la coherencia con lo más elevado. Una persona espiritual no es necesariamente la que más habla de espiritualidad, sino aquella que la encarna en lo simple, en cómo trata a un desconocido, en cómo maneja sus frustraciones, en cómo agradece por lo que tiene y en cómo cuida lo que ama. Se trata de vivir desde el reconocimiento de que cada acción, por pequeña que parezca,
Genera una energía que impacta tanto en uno mismo como en los demás. La astrología nos da una visión clara de esto. Cada signo zodiacal expresa una manera distinta de actuar espiritualmente, y cuando comprendemos estas energías podemos reconocer en qué aspectos ya estamos en sintonía y en cuáles necesitamos crecer. Aries, por ejemplo, nos enseña que ser espiritual implica tener el coraje de iniciar un nuevo camino, aunque exista miedo. Tauro nos recuerda que cuidar de la tierra y de los sentidos también es un acto espiritual. Géminis muestra que compartir ideas, aprender y dialogar con respeto es otra manera de vivir en conciencia. Cáncer refleja la espiritualidad en el cuidado y la empatía hacia los seres queridos. Leo enseña que brillar desde la autenticidad y no desde la vanidad es una expresión espiritual poderosa. Virgo, con su mirada detallista, nos recuerda que ordenar el cuerpo, la mente y los espacios es también un camino hacia la claridad interior. Libra actúa espiritualmente cuando busca armonía y justicia en sus relaciones. Escorpio nos enseña que transformarnos, morir y renacer en diferentes etapas es profundamente espiritual. Sagitario actúa cuando expande la mente, explora nuevas verdades y se abre al aprendizaje continuo. Capricornio expresa su espiritualidad en la disciplina y el compromiso. Acuario lo hace en su visión de lo colectivo y en la innovación que beneficia a todos. Finalmente, Piscis nos muestra que la compasión y la unión con lo divino son expresiones máximas del espíritu humano. En todos estos ejemplos, vemos un patrón común. Actuar espiritualmente no significa escapar de la vida, sino estar más presente en ella. Significa reconocer que cada momento puede ser sagrado si lo vivimos con atención, respeto y entrega. Una persona espiritual no busca perfección absoluta, porque entiende que incluso en sus errores hay lecciones profundas. Lo que la diferencia es la disposición a aprender y a transformar cada experiencia en crecimiento. Es importante señalar que actuar espiritualmente no equivale a reprimir emociones. No se trata de negar el enojo, la tristeza o la frustración, sino de darles un cauce consciente. Una persona espiritual puede enojarse, pero su enojo no busca destruir sino señalar límites. Puede entristecerse, pero en su tristeza encuentra profundidad y empatía hacia otros. Puede sentir miedo, pero lo transforma en una oportunidad para fortalecerse. Ejemplos simples lo muestran mejor. Una persona espiritual no es la que nunca discute, sino la que, incluso en una discusión, sabe escuchar antes de responder y busca construir en lugar de humillar. No es la que evita los problemas, sino la que enfrenta los desafíos con valentía y sin perder su paz interior. No es la que pretende estar siempre sonriente, sino la que reconoce sus procesos internos y los comparte con sinceridad. De hecho, actuar espiritualmente se refleja más en las pequeñas cosas que en los grandes gestos. En la manera de agradecer al recibir un alimento, en la disposición de ayudar a alguien sin esperar reconocimiento, en la capacidad de pedir perdón y de perdonar, en el hábito de respirar antes de reaccionar impulsivamente. La astrología nos recuerda que todos tenemos un mapa energético distinto y que la espiritualidad se manifiesta de acuerdo con ese mapa. No todos actúan espiritualmente de la misma manera, y eso está bien. Lo importante es reconocer cuál es nuestra forma única de conectar con lo divino y permitir que esa forma guíe nuestras decisiones. En conclusión, actuar espiritualmente significa vivir con presencia, con gratitud y con compasión. No se trata de huir del mundo, sino de habitarlo con consciencia. Significa mirar al otro como un espejo y reconocer que lo que hacemos tiene un eco más allá de lo visible. Ser espiritual no es un adorno, es un modo de existir que transforma cada acción, cada palabra y cada silencio en un acto de conexión con lo más sagrado. Cuando pensamos en cómo actúa una persona espiritual, surge una pregunta esencial. ¿Cuáles son las características que realmente la distinguen? No se trata de la ropa que lleva, ni de la cantidad de libros espirituales que haya leído, ni siquiera de cuántos rituales practique. Las verdaderas señales son más sutiles, más profundas y se manifiestan en su forma de relacionarse con la vida, con los demás y consigo mismo.
Una persona espiritual no necesita anunciar que lo es, porque sus actos lo evidencian con naturalidad. La primera característica visible es la presencia consciente. Una persona espiritual está aquí y ahora, sin escapar constantemente hacia el pasado ni hacia el futuro. Escucha con atención, mira a los ojos y da a cada momento su valor. Esto puede parecer sencillo, pero en un mundo lleno de distracciones, la capacidad de estar realmente presente es un acto profundamente transformador. En astrología, signos como Virgo y Capricornio muestran esta cualidad a través de la disciplina y la atención al detalle, mientras que Cáncer y Piscis lo hacen conectando desde la emoción y la intuición. La segunda característica es la empatía. Una persona espiritual percibe y respeta las emociones ajenas, incluso si no las comparte. No invalida lo que otro siente, porque comprende que cada experiencia es única y sagrada. Esta empatía no es lástima, sino comprensión profunda. Libra, con su búsqueda de armonía, y Piscis, con su compasión, reflejan esta energía de manera evidente. Otra característica fundamental es la coherencia. Ser espiritual no significa hablar bonito, sino alinear lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. La incoherencia genera un vacío energético, mientras que la coherencia inspira confianza. Leo, con su autenticidad de corazón, y Tauro, con su firmeza, muestran cómo la coherencia se convierte en una fuerza poderosa que guía la vida de alguien conectado espiritualmente. La cuarta característica visible es la resiliencia. Una persona espiritual no vive libre de problemas ni de sufrimiento. La diferencia es que, frente a las dificultades, no se hunde en la desesperación, sino que busca el aprendizaje detrás del dolor. Sabe que toda crisis es una oportunidad de transformación. Escorpio representa esta energía de manera profunda, al recordarnos que la muerte y el renacimiento son procesos inevitables de la existencia. Otra señal clara es la humildad. Una persona espiritual no necesita demostrar superioridad ni pretende ser más sabia que los demás. Reconoce que está en un camino en constante evolución, que nunca lo sabe todo y que cada encuentro trae una enseñanza. Sagitario aporta aquí la energía del eterno aprendiz, mientras que Acuario enseña que el conocimiento debe compartirse en beneficio del colectivo. La gratitud también es un rasgo inconfundible. Ser espiritual implica agradecer lo grande y lo pequeño, desde la salud hasta el simple hecho de respirar. Una persona espiritual da gracias incluso por las pruebas difíciles, porque entiende que detrás de cada experiencia hay un propósito. Tauro y Capricornio, con su conexión con lo concreto, nos recuerdan que valorar lo que tenemos es ya un acto espiritual. La autenticidad es otra característica central. Una persona espiritual no finge ser alguien que no es para encajar. Vive desde su verdad, sin máscaras ni disfraces. Puede tener errores y contradicciones, pero no oculta su esencia. Aries y Leo, con su energía de fuego, son ejemplos de autenticidad que cuando se vive desde la conciencia se convierte en un faro para otros. La paz interior también se percibe claramente. No significa que nunca se altere, sino que, aun en medio del caos, encuentra un espacio de calma dentro de sí. Esta paz es fruto de la práctica, de la reflexión y del autoconocimiento. Piscis y Libra reflejan esta cualidad a través de la conexión con lo divino y la búsqueda de equilibrio. La décima característica visible es la capacidad de soltar punto. Una persona espiritual entiende que aferrarse al pasado, a personas o a situaciones que ya cumplieron su ciclo, solo genera sufrimiento. Aprende a soltar con amor, sabiendo que cada despedida abre espacio a nuevas oportunidades. Sagitario y Acuario representan esta energía, recordándonos que la libertad es esencial para evolucionar. Además de estas, hay pequeños gestos que, aunque sencillos, son señales claras. La manera en que trata a los animales y a la naturaleza, el respeto hacia los silencios, la forma de pedir perdón y de perdonar. La espiritualidad no se mide en teorías, sino en detalles cotidianos.
En resumen, una persona espiritual se distingue porque su energía transmite calma, porque sus palabras elevan en lugar de destruir, porque sus acciones buscan construir en lugar de dividir. Vive con gratitud, con coherencia y con empatía. Su espiritualidad no es un discurso, es una práctica diaria. Desde la mirada zodiacal, todos los signos aportan cualidades que enriquecen este camino. Aries aporta valentía, Tauro estabilidad, Géminis curiosidad, Cáncer ternura, Leo autenticidad, Virgo claridad, Libra equilibrio, Escorpio transformación, Sagitario expansión, Capricornio disciplina, Acuario visión y Piscis compasión. Cada uno, en su esencia, nos recuerda que la espiritualidad no es uniforme, sino diversa y múltiple, y que todos tenemos la capacidad de actuar espiritualmente desde nuestra energía única. Así, las características visibles de una persona espiritual no son adornos ni etiquetas. Son señales vivas de un proceso interior profundo que se manifiesta en lo cotidiano. Y la mejor noticia es que todas estas cualidades pueden desarrollarse con práctica, conciencia y apertura. Cuando hablamos de espiritualidad, muchas personas piensan en templos, retiros o rituales especiales. Pero la verdadera espiritualidad no ocurre únicamente en momentos apartados, sino en la vida diaria. Es en las pequeñas acciones donde se mide realmente nuestro nivel de conciencia. La forma en que despertamos, cómo nos relacionamos con los demás, qué pensamientos alimentamos y hasta cómo respondemos a un contratiempo forman parte de nuestro camino espiritual. La espiritualidad cotidiana es, en esencia, la capacidad de vivir con presencia, gratitud y coherencia en los escenarios más simples. Una persona espiritual sabe que preparar un café puede convertirse en un ritual de atención plena, que escuchar a alguien con respeto puede ser un acto sagrado, y que elegir la paz en lugar de la reacción automática es una victoria profunda del alma. Cada signo zodiacal nos enseña maneras concretas de integrar la espiritualidad en la vida diaria. Aries, por ejemplo, recuerda que cada mañana es un renacimiento y que iniciar el día con intención y energía es ya un acto espiritual. Su impulso nos enseña que la valentía no solo se expresa en grandes batallas, sino también en elegir con firmeza lo que nos hace bien. Tauro nos muestra que la espiritualidad también está en los sentidos. Comer con gratitud, disfrutar de la naturaleza, valorar lo simple y cuidar del cuerpo son prácticas profundamente espirituales. Tauro enseña que honrar lo material no significa ser superficial, sino reconocer que lo físico también es divino. Géminis recuerda que cada conversación puede ser un puente de conciencia. Cuando hablamos con honestidad, cuando escuchamos con apertura y cuando compartimos ideas que elevan, estamos actuando espiritualmente. En la vida cotidiana, esto puede significar responder con paciencia a alguien que piensa distinto o elegir palabras que construyan en lugar de herir. Cáncer refleja la espiritualidad en el cuidado de los vínculos más cercanos. Preparar un alimento para alguien que amamos, escuchar sin juzgar o acompañar a un amigo en silencio son actos cotidianos que tienen una fuerza espiritual enorme. En Cáncer, vemos que lo sagrado habita en los gestos de ternura y empatía. Leo enseña que expresarse desde la autenticidad también es espiritual. En la vida diaria, esto significa no ocultar la propia luz por miedo a ser juzgado, sino compartir los talentos y alegrar a otros con nuestra presencia. Leo nos recuerda que inspirar a los demás con un ejemplo sincero puede ser uno de los mayores servicios espirituales. Virgo aporta la enseñanza de que la espiritualidad también está en el orden, en la limpieza y en los detalles. Mantener los espacios armónicos, cuidar la salud, organizar el tiempo con conciencia, son maneras concretas de vivir espiritualmente. En lo cotidiano, Virgo muestra que el servicio silencioso y bien hecho es un camino de conexión profunda. Libra nos enseña que cada decisión puede ser un acto de equilibrio. En la vida diaria, esto se manifiesta al buscar acuerdos justos, al elegir la armonía por encima de la imposición y al reconocer que la belleza también eleva el espíritu.
Decorar un espacio con cuidado o escuchar ambas partes en un conflicto son ejemplos de espiritualidad práctica. Escorpio muestra que la espiritualidad cotidiana implica aceptar las transformaciones inevitables. En lo simple, esto puede significar soltar un hábito que ya no nos nutre, abrazar los cambios en la rutina o transformar una emoción negativa en una oportunidad de autoconocimiento. Escorpio recuerda que incluso los momentos oscuros tienen un propósito espiritual. Sagitario enseña que la vida diaria puede convertirse en un viaje de expansión si nos mantenemos curiosos. Leer un libro inspirador, aprender algo nuevo o buscar el sentido de lo que hacemos son ejemplos de cómo la espiritualidad no se limita a los templos, sino que también se vive en el aprendizaje continuo. Capricornio refleja la espiritualidad en la constancia y en el compromiso. Cumplir la palabra dada, trabajar con integridad y esforzarse en silencio son actos espirituales en sí mismos. Capricornio recuerda que lo sagrado también se encuentra en la disciplina de cada día. Acuario aporta la enseñanza de que la espiritualidad cotidiana también se expresa en lo colectivo. Ayudar a la comunidad, compartir conocimientos y promover el bien común son maneras de actuar espiritualmente en lo concreto. Acuario nos recuerda que cada gesto que beneficia a otros contribuye al despertar de la humanidad. Piscis, finalmente, muestra que incluso en la vida diaria podemos conectar con lo divino a través de la compasión y la sensibilidad. Una mirada amable, un acto de perdón o un momento de meditación en medio de la rutina son expresiones de espiritualidad profunda. Piscis enseña que la vida cotidiana puede convertirse en oración cuando se vive con amor. En todas estas expresiones vemos que la espiritualidad no requiere escapar de la realidad, sino sumergirse en ella con una conciencia distinta. Cada signo zodiacal nos ofrece un espejo y una guía para reconocer cómo podemos traer la espiritualidad a lo simple, a lo repetitivo y a lo común. En conclusión, ser espiritual en la vida cotidiana significa elegir la presencia sobre la distracción, la gratitud sobre la queja, la coherencia sobre la incoherencia y la compasión sobre la indiferencia. Y cuando observamos la rueda zodiacal, comprendemos que cada energía nos aporta una pieza de este gran mosaico espiritual que se manifiesta no solo en los grandes gestos, sino también, y sobre todo, en las pequeñas acciones de cada día. Hablar de despertar espiritual es hablar de uno de los procesos más profundos y transformadores que puede vivir un ser humano. No se trata de un instante mágico que ocurre de la noche a la mañana, sino de un camino progresivo que cambia nuestra manera de percibirnos, de percibir a los demás y de relacionarnos con la vida. El despertar espiritual no significa abandonar lo material, sino aprender a integrarlo desde un nivel de conciencia más elevado. Cada despertar es único, porque cada alma tiene su propio recorrido. Sin embargo, hay señales comunes que muestran que una persona está atravesando este proceso. Una sensación de vacío en lo que antes parecía suficiente. El deseo de comprender el sentido de la vida, la búsqueda de prácticas que nutran el alma y la capacidad de ver más allá de las apariencias. El despertar espiritual comienza como una inquietud, como una voz interna que susurra, hay algo más. En astrología, cada signo del zodiaco experimenta este despertar de manera distinta, aportando lecciones y perspectivas que enriquecen el proceso. Aries, por ejemplo, despierta cuando comprende que su fuerza no está en imponer, sino en liderar con conciencia. Su proceso espiritual implica transformar la impulsividad en valentía consciente, y su fuego inicial se convierte en una chispa que enciende la motivación de otros. Tauro vive el despertar cuando entiende que la verdadera seguridad no viene solo de lo material, sino de la conexión interna. Su camino implica transformar el apego en gratitud y aprender a disfrutar de la abundancia sin depender de ella. Tauro descubre que lo espiritual no está reñido con lo terrenal, sino que ambos mundos pueden convivir en equilibrio. Géminis despierta espiritualmente cuando sus preguntas ya no se conforman con respuestas superficiales. Su búsqueda de conocimiento lo lleva a explorar filosofías, culturas y prácticas diversas.
hasta comprender que la sabiduría no se trata solo de acumular datos, sino de integrarlos con conciencia. En su despertar, Géminis aprende a usar la palabra como puente y no como distracción. Cáncer atraviesa el despertar cuando reconoce que la sensibilidad no es debilidad, sino un don espiritual. Su proceso implica sanar heridas emocionales, liberar cargas familiares y convertir la protección en cuidado consciente. Cuando despierta, Cáncer se convierte en un canal de amor y nutrición para quienes lo rodean, recordando que lo espiritual también se manifiesta en el afecto cotidiano. Leo despierta cuando comprende que brillar no es dominar, sino inspirar. Su viaje espiritual lo lleva a transformar el ego en servicio y la necesidad de aprobación en autenticidad plena. Leo despierto se convierte en un sol que ilumina a otros, no para que lo sigan ciegamente, sino para que descubran su propia luz. Virgo vive su despertar al reconocer que la perfección no se alcanza en la forma, sino en la intención. Su proceso espiritual lo impulsa a transformar la crítica en discernimiento y el orden externo en armonía interna. Cuando despierta, Virgo comprende que servir desde el corazón es uno de los actos más elevados de espiritualidad. Libra experimenta el despertar cuando entiende que el verdadero equilibrio no se logra complaciendo a todos, sino encontrando la paz dentro de sí mismo. Su camino espiritual consiste en integrar opuestos y en descubrir que la armonía no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de mantener el centro en medio de las tensiones. Escorpio atraviesa quizás uno de los despertares más intensos. Su viaje implica enfrentar la sombra, atravesar la oscuridad y renacer de sus propias cenizas. El despertar escorpiano transforma el miedo en poder interior y la obsesión en pasión consciente. Una vez despierto, Escorpio se convierte en un guía para otros en sus propios procesos de transformación. Sagitario despierta cuando comprende que la verdadera expansión no está solo en viajar o acumular experiencias externas, sino en la búsqueda de un sentido superior. Su proceso espiritual lo lleva a integrar sabiduría y fe, a unir lo que aprende con lo que cree y a convertirse en un buscador que inspira a otros a ampliar sus horizontes. Capricornio vive su despertar cuando entiende que el verdadero éxito no se mide en logros externos, sino en la coherencia interna. Su proceso lo impulsa a transformar la ambición en propósito y la disciplina en camino espiritual. Capricornio despierto se convierte en un maestro silencioso que enseña con su ejemplo de integridad y constancia. Acuario despierta cuando su deseo de cambiar el mundo se conecta con la conciencia colectiva. Su proceso espiritual lo lleva a descubrir que no basta con la rebeldía, sino que el verdadero cambio comienza dentro. Acuario despierto usa su visión innovadora para abrir caminos de transformación social y espiritual. Piscis, finalmente, despierta al reconocer que su sensibilidad es un portal hacia lo divino. Su proceso espiritual implica aprender a poner límites sanos para no perderse en los demás y usar su compasión como servicio consciente. Piscis despierto se convierte en un canal de amor universal, recordando a todos que somos parte de una misma energía. Más allá de las diferencias zodiacales, hay fases universales que acompañan todo despertar espiritual. La primera es la crisis existencial, ese momento en el que sentimos que lo que antes nos llenaba ya no es suficiente. La segunda es la búsqueda, donde exploramos filosofías, prácticas y enseñanzas en busca de respuestas. La tercera es la integración, cuando comprendemos que lo espiritual no está separado de lo cotidiano, sino que impregna cada aspecto de nuestra vida. El despertar espiritual no es un destino final, sino un viaje continuo. Hay momentos de claridad profunda y otros de duda, y ambos son parte del camino. Lo importante no es llegar a un punto fijo, sino mantener la apertura para seguir aprendiendo, creciendo y evolucionando. Desde la astrología, este proceso nos recuerda que cada signo ofrece herramientas específicas para avanzar. Aries nos da el coraje, Tauro la estabilidad, Géminis la curiosidad, Cáncer la ternura, Leo la autenticidad, Virgo la claridad, Libra el equilibrio, Escorpio la transformación
Sagitario la expansión, Capricornio la disciplina, Acuario la visión y Piscis la compasión. Juntos forman un mapa completo para recorrer el despertar espiritual. En conclusión, despertar espiritualmente es recordar quiénes somos en esencia. Seres de luz viviendo una experiencia humana. Y al integrar la sabiduría zodiacal en este camino, descubrimos que el universo nos acompaña en cada paso, ofreciéndonos señales, energías y aprendizajes para evolucionar. Llegados a este punto, podemos comprender que ser espiritual no significa vivir aislados del mundo, ni vestirnos de determinada manera, ni repetir frases sin sentirlas. Ser espiritual es un estado de conciencia que impregna todo lo que hacemos. Es la capacidad de reconocer lo divino en lo cotidiano, de actuar con coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, y de ver en cada situación una oportunidad para crecer y despertar. El recorrido que hemos hecho a lo largo de este video nos muestra cómo la espiritualidad se expresa en la forma en que actuamos, en la manera en que enfrentamos los retos, en cómo cuidamos de nosotros mismos y de los demás. Los signos zodiacales nos aportan guías y matices que enriquecen nuestra comprensión. Aries nos recuerda la valentía, Tauro la gratitud, Géminis la comunicación, Cáncer la ternura, Leo la autenticidad, Virgo el servicio, Libra el equilibrio, Escorpio la transformación, Sagitario la expansión, Capricornio la constancia, Acuario la visión y Piscis la compasión. Todos, sin excepción, llevamos dentro una chispa espiritual que se manifiesta de manera distinta, y esa diversidad es lo que hace que el despertar humano sea tan rico. La espiritualidad, vivida desde el corazón, nos convierte en seres más presentes, más conscientes y más conectados con la vida. Si algo quiero que recuerdes al terminar este recorrido es que la espiritualidad no está afuera, esperando a que la encuentres en un libro o en un viaje lejano. Está dentro de ti, en tu capacidad de agradecer, de perdonar, de escuchar, de cuidar y de crear. Está en cada decisión que tomas, en cada palabra que pronuncias y en cada silencio que eliges. El despertar espiritual no es un lujo, es una necesidad de nuestra época. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y exigencias, pero también lleno de oportunidades para reconectar con lo esencial. Y cada vez que eliges la conciencia por encima del automático, estás contribuyendo no solo a tu propio bienestar, sino también al despertar colectivo. Así que hoy te invito a dar un paso más en tu camino espiritual. Elige un acto sencillo que puedas hacer con plena conciencia, respirar profundamente, agradecer por tu vida o brindar un gesto de amor a alguien. Y si este contenido te ha inspirado, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y compartirlo, para que más almas despiertas se unan a este viaje.